Vamos a continuar. Han estado viendo la vida del apóstol Juan, que era, pues ya lo habíamos visto por su hermano también. Y estas son rápidas a manera de introducción, pero es que encuentro cosas importantes. Esta fue la primera lámina de la vez pasada, donde en Juan 13:23 dice: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Quién escribe eso? Él. Llama la atención que dice, ¿y por qué no dice, y yo? Y uno de sus... No, él dice, y uno de sus discípulos, y esta frase tan pequeña nos empieza a dar muestras del amor de Juan y de la humildad del apóstol Juan. Todo las epístolas, Juan no se refiere a sí mismo como tal. De hecho, yo al principio me confundía, yo no sabía de cuál Juan hablaba, si Juan el Bautista o Juan hasta que alguien me lo explicó, ¿no? Dijo, no, pero es que hay una característica importante del apóstol Juan en su humildad, en su carácter directo. Y de hecho un amigo me decía que cuando uno habla de Cristo, que lo menos que hay que hacer es hablar de uno mismo. Dice, hay tanto en la Biblia que decir, su palabra es tan linda, tan hermosa, tan pura, tan directa, y luego dice, hay quienes empiezan a hablar mucho de sí mismos y ya es cuando le echamos a perder todo, ¿no? Dice, más vale hablar más de la palabra de Dios que de uno mismo, porque es espada de dos filos, dice su palabra. Así que bueno, por eso empecé aquí. Otra cosa que vimos, por lo que yo me quedé de la identidad de aquella vez, y estaban los 12 para que estuviesen con él, y para después enviarlos a predicar. Dos tiempos, clarísimo como el agua. Dios quiere que estemos con él. Eso lo habíamos comentado la vez pasada. Hoy no lo tenemos físicamente, pero lo tenemos en palabra, en espíritu, en verdad, en oración lo podemos tener, en convivencia con otro hermano de nuestra misma fe. La palabra nos lleva a que convivamos de preferencia con los de nuestra misma fe y que nos edifiquemos, ¿verdad? O sea, siempre Dios nos pone un fin, nos pone un objetivo y nos pone un fin muy interesante. Así que dos puntos importantes: estar con Él y luego ir a predicar. Y eso lo podemos aplicar todos los días. Estar con Él en la mañana, yo acostumbro orar. Yo me despierto a la hora que Dios me quita el sueño, porque a veces es en la madrugada, a veces no me duermo, a veces me da insomnio, a veces me despierto a las 6, a las 7, y ahí ya despiertito empiezo a orar. Empiezo a orar, a dar gracias, a pedir, etc. Es un tiempo muy hermoso que podemos aprovechar. Hay quienes lo ponen por agenda, lo ponen por hora, y vieron una película que se llama Cuarto de Guerra. Qué hermosa película, la verdad me gustó mucho, era muy fiel a la palabra, a mi parecer. Y esta película nos invita a tener un lugar, inclusive en especial, para poder estar con él. Les recomiendo esa película, yo siempre la recomiendo, me pareció excelente porque da un buen principio, estar con él, ¿verdad? Lo mismo hacia Juan. Aquí esto se los voy a mandar por mail, no se preocupen, pero aquí estaba toda la descripción, y aquí ha estado de quién era el apóstol Juan, desde que era el más joven, dijimos todo lo que ya platicamos de él. Uno de los más jóvenes que tuvo llamados, ¿verdad? Fue llamado a la conversión, después fue llamado al discipulado y después fue llamado al apostolado, a atender al Señor. Y bueno, fue el único que llegó a viejito, dijimos, ¿verdad? Que también sufrió por la palabra, estuvo preso, ¿se recuerdan? Luego estuvo preso en Roma. Y en el exilio, en Patmos, en la isla de Patmos. Esta es una gran síntesis de la vida de Pablo. Y aquí vimos la primera parte, el equilibrio entre la pasión y el amor. ¿Recuerdan? Pablo, joven, fuerte, pescador, de mecha corta, como lo dice aquí, fuerte, duro, explosivo, celoso, ambicioso, el hombre va. Nada parecido con lo que hoy tenemos aquí. Yo también me considero de mecha corta y me ha costado mucho trabajo cambiar esa actitud, y solo en el amor de Dios lo pude hacer, porque yo solito, ¿no? Explosivo y temperamental, y a veces me pongo poco tolerable, ¿no? Por la misma verdad que yo ya conozco, y el otro dice cosas que no son y me altera, y no, pero espérate, ¿no? Y ya sales, ¿verdad? Bueno, yo creo que Pablo era así, por eso el apóstol Juan era así, y él tuvo un proceso. De Juan inició de joven como hijo del trueno, lo dijimos, y luego se fue como el apóstol del amor. Ese fue en un proceso que le tardó 3 años sin fracción andar con Cristo, ser sancionado, yo creo, pero también ser capacitado, ser instruido por la palabra de Dios, por Dios mismo, por Jesús mismo ahí. Y esos fueron los cambios, de pasar de frío a azul, donde no mostraba en síntesis el amor a su prójimo, a después ver un apóstol de amor.
Después ya lo vemos ya maduro en la fe, como ya se llama hijitos, y habla del amor de Dios, y habla de tres formas. Fíjense que era cierto, decían en aquellos tiempos que el maestro era el que estudiaba más la lección en la escuela, ¿no? En la primaria. Decían, no, hombre, quien más estudia son los maestros, pues son los que tienen que enseñar, ¿no? Y pasa lo mismo acá. Ya leí el Evangelio de Juan otra vez, ya leí las epístolas, ya estoy leyendo el Apocalipsis como 3 veces para entender y poder estar acá. Y si te das cuenta de tres cosas. Uno, cómo el apóstol Juan habla del amor por la persona de Jesucristo, su persona, habla del amor de Cristo por nosotros y habla del amor de Dios. Sí lo distingue, sí se logra sentir como él habla, vive y ve esas tres características que son bien importantes para nosotros no perdernos. Mateo 23, que decía cuando le preguntaban al Señor, oye, bueno, y de todos estos 10 mandamientos está difícil, ¿no? ¿Y qué les dijo? Está bien, quédense con dos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, ¿va? Con toda tu alma, y al prójimo. Si eres capaz de hacer estos dos, olvídate de los demás, porque venían adentro de, ¿no? Estaban intrínsecos. Y entonces el apóstol Juan lo manifiesta de alguna manera bien interesante, como ese amor se da. Después, bueno, acá de John MacArthur, cuando dice es hermoso tener un alto respeto por la verdad, pero el celo por la verdad debe de equilibrarse por el amor. Bueno, él lo dice textualmente, se sale del libro, ahí dice, lo escribe y es la síntesis de la lección pasada. El apóstol Juan dice que era muy temperamental como nosotros, como yo mismo puedo serlo cuando exponemos la palabra de Dios a otros. Cuando la verdad quieres que sea, cuando ya no hay más para ti más que ese, pum, la pones, ¿no? Pero él dice que debes de templarlo, en este caso, la pasión con el amor. No te apasiones tanto, no seas tan golpeador con la palabra, con la Biblia, no agarres a bibliazos. Decíamos, teníamos una tía, mi tía Esperanza, no había oportunidad que no pudiera, y la Biblia dice y tan, y que no hagas esto y que no hagas el otro, y la gente se sentía. Yo no soy así, yo trato de exponer la palabra de Dios partiendo del amor. Siempre lo primero que quiero que entiendas, mi hermano, es que Dios te ama. Aunque no parezca a veces, ¿verdad? Pero Dios te ama. Y eso es lo que quizás al término del día de hoy quisiera que quedara en nuestros corazones. Los reto, de alguna manera, a que ustedes al término de hoy pudieran estar clarísimos, seguros, ciertos, indudablemente, de que Dios los ama. Fin de la lección. Si pudiéramos tener eso en nuestro corazón, cada segundo, cada minuto, saber que Dios me ama, estamos en otro lado. ¿Qué dice Romanos 8? Porque nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Fíjate, Pablo a los romanos, ¿quiénes eran los romanos? Les dice, oigan, tranquilos, ni la muerte, ni la enfermedad, algo así, se dan los libros de la Biblia, ¿no? Dice, pero nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. A nuestra edad es muy fácil voltear hacia nuestro pasado, repasar todas esas experiencias que hemos vivido en la vida. Sin Dios, cuando simpatizábamos con Él, cuando lo recibimos y cuando empezamos a caminar con Él. ¿Sí lo ven? Acuérdense. A Pablo, al apóstol Juan le pasó lo mismo. Antes de que conociera a Jesús, él ya estaba sensibilizado y ya lo conocía por medio de ¿quién? De Juan el Bautista. De hecho, el apóstol Juan, antes de conocer a Jesús, ya era discípulo de Juan, ya simpatizaba, ya tenía conocimiento. Después le dice Juan el Bautista, le dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo ve y se van. Lo reconocen como Dios y empieza su trayectoria. Para nosotros es igual, ustedes volteen hacia atrás y vean, realmente hagan un acto contrito. Digan, a ver, ¿cómo estaba yo sin Él? ¿Cómo estaba yo cuando empecé a conocerlo? ¿Cómo estaba yo antes de recibirlo en mi corazón? ¿Y cómo he estado yo y los míos y lo que me rodea después de haberlo recibido? Y yo sé que van a encontrar el amor de Dios en su vida. Amén por ello, porque lo más importante de hoy es que nos llevemos que somos amados. Y no es por nuestros méritos, por gracia.
y por misericordia de Dios que Él nos amó primero, dice su palabra. ¿Verdad? Entonces, bueno, eso es a lo que va acá. Ahora, hoy rápidamente vamos a ver otra característica. También el apóstol Juan tenía, aparte de ser impetuoso, apasionado por la verdad y a biblazos, yo creo, había otra que él también mostraba la ambición. ¿Se acuerdan? El apóstol Juan era ambicioso, era joven. Ahora, ¿la ambición es mala? ¿Qué me dicen? No. La ambición en sí, mis hermanos, no es mala. Es bueno tener ambición, manejable en el sentido positivo, alcanzable, y por la ambición por lo correcto. Qué complicado, pero así es cierto. Sí tenemos ambición. Sí. ¿Es mala la ambición? No. La ambición es mala cuando esa se empieza a convertir en egoísmo, cuando esa se empieza a convertir en otros sentimientos negativos que nos van a llevar a la perdición. No entro acá porque es un tema psicológico, pero sí dice: la ambición sin humildad es egoísmo o incluso delirio de grandeza. Cuando la ambición no se controla, cuando la ambición es desmedida, se empieza a convertir en nuestras vidas en espinas, porque ya nada te llena. Tienes y quieres más, tienes y quieres más, aunque ya no sabes qué hacer con ello, y aunque ya ni sabes cuánto tienes, pero quieres más. ¿Por qué? Los hombres tendrás en ese tipo de ambición. Y bueno, al apóstol Juan le pasaba lo mismo. Él tenía ambición. ¿De dónde se recarga el autor John MacArthur para decirlo? En un evento que está en Marcos 10, 35 al 45, que también leímos cuando vimos a su hermano, que esto lo cometen los dos. ¿Se acuerdan de acá? Que están en la última cena del Señor, y que ellos dos de alguna manera se acercan a Cristo, y también dicen que apoyados por su mamá, y le dicen: concédenos que en tu gloria nos sentemos, uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Ahí está. Ellos en su ambición. Y fíjate, ya habían andado 3 años con él, ya. Si hacemos cuentas, era la última cena, ya habían estado con él, ya habían conocido, ya les había hablado de la humildad, pero ciertamente muy fuerte a todos ellos, pero como que no les cabía en él. Y luego lo peor es que cuando estos hacen esto, los demás también se involucran, se alborotan, y resulta que todos empiezan a discutir sobre el tema en la mesa, en la última cena, donde el Señor ya está a punto de partir. ¿Y cómo ven eso? Dice, pero dice, lo están leyendo, dice: pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda es la respuesta que Dios da, que Jesús les dice. Bueno, vamos a leerlo. ¿Quién me ayuda? Dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron diciendo: maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Aquí hasta como que suena, si podemos ponerlo en tono, como a orden, ¿no? Como algo muy, muy así, aunque pudo haber sido amable, ¿no? Ellos, y él les dijo: ¿qué quieres? ¿Qué es lo que ustedes quieren que yo haga? Y les dijeron: sentarnos, dice: concédenos que en tu gloria nos sentemos en uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. De plano están todavía perdidos. 3 años con ustedes, vengo yo con todo lo que les he mostrado y todavía no saben lo que pedís. Dice: pedís beber el vaso que yo bebo, ¿ok? O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo bautizo, seréis bautizados. Pero el sentaos a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Nada más alborotaron el avispero, ¿no? Mas Jesús, dice, llamándolos les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes en las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjate nada más lo que está sucediendo ahí. Imagínate la escena.
todos discutiendo a ver quién iba a ser el mayor, el menor y todo esto, y el Señor otra vez tiene que regresar a darle la lección de la humildad. No, ellos era obvio, no se imaginaban quizá como nosotros que iba a suceder. Ellos estaban ahí esperando otra cosa. Nosotros hoy esperamos una nueva venida, nosotros somos más claros con la Biblia, pero ellos también, no los disfruto, pero los entiendo un poco. Estaban ante la deidad de Dios y no lo comprendían en muchas de las cosas que Él les quería explicar. Por eso es que Dios usaba este tipo de analogías. Las parábolas, Jesús estaba utilizando las parábolas para que los demás lo entendieran. Nos acordamos de la resurrección, imagínate. Tan fresco ahí y no se acordaban, ¿verdad? Pero, Pues bueno, ¿sabes sí. qué? Pero su petición realmente no estaba fuera de lugar. O sea, humanamente su petición pues estaba bien. Es lo que hubiéramos pedido quizá algunos de nosotros. Pues no algunos, a lo mejor todos. Pero ¿por qué lo pediríamos? Yo no lo hubiera pedido. Bueno, es que ¿Por tú, qué lo te voy a pediríamos? decir, ok. ¿Por qué ellos? Vamos a decir, Porque era parte de su círculo íntimo. correcto. Eran sus amigos, se sentían amigos de Jesús. Los dos más queridos. Así es. Y porque de alguna manera, la manera de poder apoyar a Jesús, decir, bueno, pues yo conozco muchas más cosas que ningún otro apóstol ha visto, pues yo te digo, cuenta conmigo y ponme como tu mano derecha. O sea, yo no te voy a fallar, yo voy a luchar por tu causa, yo voy a seguirte. ¿Sí me explico? Pero ya está hablando de la gloria. Sí, pero estamos hablando humanamente, o sea, porque ellos no entendían realmente la dimensión de lo que Él era. O sea, no lo entendían hasta que Él murió y resucitó. Hasta ese momento a todos les cayó el 20. Correcto. Pero es normal que, por ejemplo tú, Alex, si tú y yo somos muy amigos y yo conozco muchas cosas de ti, todo lo que hemos pasado, y si en algún momento, por ejemplo, fueras a llegar a ser gobernador, ¿qué es lo que normalmente hacemos todos? Oye Alex, ya que eres gobernador, pues dame una secretaría. Tú sabes que somos cuates y tú sabes que pues, nos llevamos bien. O sea, humanamente es lo que haríamos, ¿o no? Tomo lo que acabas de decir porque es correcto. Sí. Ellos eran humanos como Sí. nosotros. Pero el tema era más allá. El tema de esa cena, en ese momento, Jesús los quería en el espíritu a todos ellos. Ahora, lo que los movió definitivamente, lo que te mueve en ese sentido es el poder hacer. Es una esencia de poder. Tú quieres algo por poder tener un trabajo, por poder tener esto, por poder hacer, por poder ser parte de ese círculo, y eso es ambición. Porque lo que maneja el autor y es correcto, dice una cosa es que tú pidas las cosas con estos sentimientos y otra cosa es que humildemente tú seas digno de ganártelas. Y en la vida real también es así. Un ejemplo que me sucedió en la oficina, 5 gerentes, que ya había un solo puesto de dirección, y hubo quienes sí fueron con el director y les dijo, oye, pues ponme ahí, y yo seré tuyo, haré lo que tú quieras, y yo esto, y el otro, y el otro dijo, no, yo no soy quien te va a poner ahí, el que esté ahí se lo tuvo que haber ganado. Fíjate la respuesta tan diferente. Lo mismo estaba sucediendo acá, y más adelante lo vamos a ver por qué, para entrar en la cena, en el lavado de pies. Pero antes, fíjense bien, antes de esta escena, Jesús ya había tenido un encuentro con ellos y ya había dado este tipo de señales de unidad necesarias. Porque hubo un evento que se llamó el hombre rico, ¿se acuerdan? El hombre rico dice que esto está exactamente está en Marcos 10, 17 al 35, y este era del 7 al 35, y este estaba más adelante, y aquí está. Háganme un segundo, sí. Le puse mal la cita, está un poquito antes, ahorita se las doy. Pero bueno, ¿qué sucedió antes de esa? Son los versos antes, hermano, por ahí es el hombre rico. Nada más para que me corrijas la cita. No tengo nada como en la sombrita. O sea, tú hablas del joven rico. Del joven rico. Es que ese es San Marcos 10. 10, 17. Entonces 17, ¿estoy bien sí, la estás cita? bien. 10, 17. Nada más que yo la tenía
Aquí está, si la tenía completa. Quisiera Hasta el que- 31. Ok, vamos a leerla Ajá. y en la siguiente ya nada más extraje las preguntas para razonarla de alguna manera. ¿Quién me ayuda aquí a leerla? Al salir él para seguir su camino, llegó uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermano, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, aunque con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán los últimos, y los últimos primeros. Fíjate, esto sucede antes de la última cena, donde siguen discutiendo el tema del poder, de la ambición. Y en la vida de Jesús, cuando vemos la Biblia, hay muchos eventos más donde Él nos llama a ser humildes. ¿Qué hay aquí? Bueno, lo que está narrando aquí, ahora sí vamos al resumen. Es un joven rico que Lucas dice que parece ser que tenía cierto liderazgo. Este joven rico se acerca a Jesús y le dice: maestro bueno. Fíjate, dice: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? O sea, para ser salvo. Cualquier pregunta de nosotros hoy en día es la misma, ¿eh? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál sería la respuesta para nosotros para ser salvo? Creer en el Señor Jesús. Creer en el Señor Jesús. Esto es por fe. ¿Por qué no le contesta así? Fíjate, tan fácil que hubiera sido. ¿Por qué? Porque él conoce el corazón de este joven y él sabe lo que trae en sí y él sabe lo que busca. Entonces este joven le dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer? Y fíjate la contestación. Dice: pero para contestar tu pregunta, dice, tú conoces, antes le dice: bueno, solo hay uno, lo que leímos atrás. Solo es Dios. Pues ahí sabes que te habla una contestación muy próxima al joven. Porque me ha dicho: oye, pues yo soy Dios, ¿no? ¿Por qué no me dijiste Mesías? Porque no, él lo reconoce como un maestro de filósofo o algo así. En Mateo dice que se dobla su rodilla para preguntarle como maestro, nada más. No lo está reconociendo como deidad. Entonces le dice: bueno, para empezar no le discute, ¿verdad? No le dice nada, sino que lo lleva. Le dice: mira, pues bueno, solo hay uno y es Dios. Y tampoco le dijo: y yo soy Dios, ¿no? No, no. Es la primera respuesta que le dice. La segunda respuesta le dice: ¿tú conoces los mandamientos? Y el joven dice: sí, dice, desde joven los he hecho. Entonces lo sigue llevando, pero en esta parte de los mandamientos es importante que tomemos nota. ¿Por qué? Porque Jesús vino a la tierra a morir en la cruz por nuestra salvación y ahora es un acto de fe, es un acto de amor y es gratuito.
Sin embargo, mismo Jesús le dice al joven, y los mandamientos son de la ley, ¿te acuerdas? Dice que Jesús vino a abolir la ley, pero no la quita, ¿eh? Eso es bien importante para nosotros, la ley sigue, pero ya no por hacedores de la ley es que vamos a obtener la salvación, ya es por amor, es imposible hacerlo. Entonces él marca otra pauta bien interesante aquí para nosotros. Dice, bueno, ¿cuál es el mandamiento? Dice, sí, dice, el joven lo he hecho. Dice, bueno, dice, pero es que ahora, dice, he obedecido esto desde joven. Dice, Jesús lo miró al hombre y sintió profundo amor por él. Ay, este muchachito ha de haber dicho, híjole, ¿no? Pobrecito. Dice, bueno, entonces le pone el dedo en la llaga. Entonces ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme, toma tu cruz y ven conmigo. Eso es lo que en pocas palabras le dice. Después ven, ¿y qué pasó con el joven al oír esto? Hasta donde dice la palabra de Dios, dice que se entristece el joven y se va. Hasta ahí que no regresa, no se sabe más de él, simplemente se va y es la... Dice, y luego Jesús voltea y ve a sus discípulos porque estaban ahí, dice, ven, qué difícil es para un rico entrar al reino de Dios. Los discípulos quedan asombrados por la palabra, pero Jesús volvió a decir, queridos hijos, es muy difícil entrar al reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello entre por la aguja, dice, que un rico entre por el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Y entonces, ¿quién podrá ser salvo? Los mismos discípulos. Dice, oye, pues si nosotros ya también te seguimos, dejamos todo, ya lo hicimos, ¿no? Y no es suficiente. ¿Y qué les faltaba? Dijo Jesús, pues no es suficiente. Les falta humildad, porque al final aquí cierra con el tema de la humildad, dice aparte su humildad. Entonces ahí es cuando tenemos que entrar en balance entre lo que le pasa a Juan, ¿no? La riqueza. ¿Por qué es malo ser rico? No. ¿Dios sanciona el tener riquezas? No. Dios sanciona el amor a la riqueza. Dios sanciona que por las riquezas, ahí lo menciona, confía en la riqueza. Que confíes más en tus riquezas que en Dios. Entonces, como que tu fuerza, muchos dicen, mi fuerza eres tu Señor. Habría quien traduciéndolo diría, mi fuerza es mi riqueza. Es correcto, porque la riqueza sí te da poder. Sustituye, confías más en tu riqueza, ¿no? Que tu poder. Esta es la lección que tuvieron antes. Otra vez una lección y grande de humildad, y es una lección para nosotros, ¿verdad? Aquí complemento con más cosas. En Mateo 16:28 dice, ¿por qué? Dice, porque para aprovechar, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Fíjate, desde aquí ya, en Mateo ya, es que, híjole, los leyes, sí, por favor. En esa primera, ahí en Mateo 16:26, ¿qué dice? La primerita. Porque qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿Qué aprovechará al hombre? ¿Qué nos va a servir ganar todo el mundo si perdiéramos el alma? Nada. Le decía un amigo hace poco, es que amigo, hablando de riquezas y de todo, le digo, es que mira, venimos sin nada y nos vamos a ir sin nada. Y si ponemos el acento en estar haciendo riquezas en la tierra, fue cuando el Señor dijo, calmados, hagan riquezas allá arriba, las de aquí se quedan. Y una vez que se quedan, pues se quedan. ¿Para qué? ¿Quién sabía? Pues es que yo dejo esto para esto y para el otro. Sí, hay algo de eternidad en el hombre, pero la eternidad hay que apuntarla hacia el cielo, ¿no? ¿Qué otra cita traje por acá? Dice Efesios 2:8-9, Reina Valera. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Un llamado a la humildad también, o sea, no hay que hacer obras para ganar la salvación, pero una vez que somos salvos, una vez que tenemos Cristo, ahora hay que hacer obras para el trabajo para el Señor. Esa es la gran diferencia. No nos podemos ganar el cielo por riquezas ni por obras, ¿verdad? Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio la vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Cuando le preguntaron al Señor qué podemos hacer para ser salvos, nada, es gratuito. Esa era la pregunta que en ese momento, ¿por qué no le contestó así Jesús? Porque estaba en un diálogo con un hombre que necesitaba y no lo reconocía como Dios nada más. Pero la respuesta sin duda alguna es nada. La salvación es por gracia para nosotros, y eso es algo que no podemos perder de vista. Y otro más dice,
en Timoteo, para aquellos que se llegaran a preguntar ahorita, entonces, ¿qué onda con la riqueza? ¿Hago riqueza? ¿No la hago? Esta le explica mejor. A los ricos